Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla coloquio, la prostitución, explotación y violencia sexual hacia las mujeres. Mi nombre es Yurma Castejón y soy secretaria de la Mujer en el Partido Comunista de Canarias, miembro del Comité Central del PC y responsable de Organización y Finanzas de Izquierda Unida Canarias. Hoy voy a presentar esta charla coloquio. En primer lugar, desde el Partido Comunista de Canarias en Gran Canaria, nos gustaría dar las gracias a todas las organizaciones que han hecho posible este acto. La Plataforma Abolicionista Canaria como organizadora de esta charla coloquio online y a las organizaciones colaboradoras Izquierda Unida Canaria y la Unión de Jóvenes Comunistas de España en Canarias. También agradecer la asistencia a este coloquio, a esta charla coloquio y a todas aquellas personas que nos han ayudado en la difusión de la misma. Tras la primera exposición, en las tres exposiciones que tenemos, abriremos una ronda de preguntas a los asistentes. En primer lugar, querría un poco pues poner aquí y comentarles a todos la postura que desde el PC y de Izquierda Unida defendemos, que es la postura abolicionista. Creemos que no podemos apoyar o defender que una persona, en la mayor parte de los casos, mujeres, sean utilizadas, abusadas sexualmente, ya sea de manera gratuita o por una compensación económica. Esto supondría asumir que la prostitución es una salida laboral para las mujeres que se encuentran en una difícil situación económica. No estamos de acuerdo en que la mujer acceda a prostituirse libremente. No hay libertad cuando tienes que comer, una familia que alimentar o la necesidad de subsistir o de las condiciones mínimas de subsistencia. Es necesario, queremos por tanto, remover todas esas causas y condiciones sociales, económicas, culturales que hacen o que permiten que la mujer sea prostituida. De todas maneras, creemos que prostitución y trata son dos términos que no pueden disociarse, es decir, que no se pueden eh, explicarse por separado. Existe trata porque hay prostitución y hay prostitución, por lo tanto hay una trata, porque hay una demanda. Se le trata a la mujer como una mercancía. Todos los países se ven afectados por la trata, ya sea como lugar de origen, de tránsito o de destino de la víctima, porque al fin y al cabo lo que se trata es eso, de traficar con seres humanos. Son las niñas las que en su mayoría son tratadas como un producto, vuelvo y repito, como una mercancía, y así vulnerándose claramente uno de los aspectos más fundamentales de los derechos humanos. Eh, Además, actualmente también queremos poner en valor que hay una red de municipios que está contra la trata, impulsada por el Movimiento Democrático de Mujeres. En Canarias actualmente tenemos constancia de solamente 3 municipios, Garafía y los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, y Las Palmas de Gran Canaria, que se suscribió hace nada, el 20 de septiembre de 2020. El 21 de septiembre de 2020, perdón. Y bueno, pues hay muchas más instituciones adheridas, municipios, diputaciones, el Parlamento de Navarra también lo ha hecho. Y estas instituciones asumen compromiso de concienciación, de sensibilización, que hay términos que cuesta decir, de sensibilizar, de poner recursos para atender a las víctimas y modificar también las ordenanzas para poder penalizar la demanda. Porque creemos que no se trata de estigmatizar a la mujer que es víctima del putero, víctima del traficante de seres humanos al que se le llama proxeneta. Creemos que también hay que utilizar a veces los términos que coloquialmente solemos tratar, ¿no? No se trata de estigmatizar a la mujer, como repetía. Se trata de poner un poco el foco de atención en quienes se benefician de este tráfico de personas, de seres humanos. Como decía, el putero, el proxeneta. Y hay un dato súper significativo. España es actualmente el primer país de Europa en ser consumidor de prostitución y el tercero en el mundo. Por delante solo estarían Puerto Rico y Tailandia. Tailandia en primer lugar, Puerto Rico en el segundo. Creemos que son datos que son bastante, digamos, significativos de la realidad de algo que convivimos, que queremos cerrar los ojos, que parece que solo existe en una parte, lo llamado el lumpen de la sociedad, pero no nos engañemos, existe en todos lados, la trata existe en todos los países, sean del primero, del segundo, del tercero, del mundo que quiera. Es por ello que desde el PC y desde Izquierda Unida solicitamos y animamos al resto de fuerzas políticas y a otros sectores de la sociedad a que se impliquen en el trabajo y en el rechazo a la no complicidad de esta mercantilización que se está haciendo sobre todo de las mujeres y de las niñas.
en la prohibición y en la penalización, no de las mujeres que ejercen la prostitución, sino, como decía, de estas personas que permiten que esto sea, ¿no? Y que además lo provocan y lo mercantilizan con ello. Para nosotros es un aspecto básico, la educación. Creemos que es necesario que se incorpore en el currículo escolar la educación por la igualdad, la educación sexual, afectivo-sexual, para acabar con la repetición de este tipo de conductas que, por desgracia, cada día se normalizan más, ¿no? Sobre todo con toda esta información, la gran capacidad de información, ya sea redes sociales, internet, que tenemos a diario. Y ya acabo esta exposición, esta breve exposición de nuestra postura, con algo, con un texto de Nadia Krupskaya, de 1889, ya ahí ya se hablaba de la prostitución, un poco para ponerlo en valor de la gente que dice que es como un trabajo, como otro cualquiera, ¿no? Y que lo hacen libremente. No, no lo hacen libremente, nadie se prostituye, como decíamos, porque sí, ¿no? Y bueno, lo voy a leer y lo voy a citar textualmente. Los burgueses no se avergüenzan en declarar que las prostitutas no son esclavas, sino que voluntariamente eligen su camino. Es la misma hipocresía repugnante que les hace declarar que nada impide a un trabajador salir de la fábrica donde no puede respirar debido al polvo, los humos tóxicos, etc. Él también permanece allí voluntariamente y continúa trabajando voluntariamente entre 16 y 18 horas al día. Si hemos conseguido que esas 16 y 18 horas cambien a unas jornadas laborales, se habla de conciliación familiar. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía haya gente que crea que la mercantilización de un cuerpo puede ser trasladado a un trabajo? Y con esto ya hago la presentación de las tres magníficas ponentes que vamos a tener. En primer lugar, a Esther Torrado, muchísimas gracias por estar aquí. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de La Laguna y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UPS y Trabajo Social por la UCM. Miembro del IUM, del Grupo de Investigación Género, Ciudadanía y Cultura, aproximaciones desde la teoría feminista, la Cátedra Cultural, Globalización, Migraciones y Nueva Ciudadanía. Miembro del Comité Científico de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga y del Consejo Escolar de Canarias como profesional de reconocido prestigio. Segundo, tendríamos a Begoña Vera, que es filósofa, comunicadora y activista feminista. Actualmente es responsable de formación, sensibilización e incidencia política del programa Daniela Olata, conductora del espacio feminista Aquelarre en Cadena Ser Las Palmas. Y por último, y no menos importante, sino que han sido los turnos así, tenemos a María Fernández. Ella es sobreviviente de la trata de seres humanos y explotación sexual. Activista, feminista, y hoy participa con nosotros de forma individual, pero también es responsable de feminismo del Círculo Municipal de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria. Y ya le doy paso a Esther, y dando, vamos, a las tres, aunque lo haré repetidamente, muchísimas gracias por estar aquí y por haber accedido a nuestra invitación. A continuación, entonces, expondrá, como digo, Esther, y nada, aquí tienes el micrófono para lo que tú quieras. Pues muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros del Partido Comunista Canario. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida y muchísimas gracias también a mis compañeras de mesa, a Begoña Vera y a María Fernández y a todas aquellas personas que nos están siguiendo en estos momentos. Sí me gustaría hacer un par de apuntes porque quisiera empezar comentando mi doble posición en cuanto a que soy profesora investigadora de la Universidad de La Laguna y a la vez militante abolicionista en la plataforma abolicionista canaria. Y es importante porque lo que me ha llevado definitivamente al abolicionismo es el conocimiento, es la conceptualización, la investigación y el convencimiento de que no existe, no puede existir una vida que merezca la pena ser vivida
si no erradicamos el sistema prostitucional. Me gustaría también empezar comentando que este acto, bueno, está un poco enmarcado en el 8 de marzo, que no es una fiesta, yo lo repito hasta la saciedad, sino que es una jornada reivindicativa donde el movimiento feminista como movimiento político y social y como teoría lleva reivindicando en su agenda la abolición de la prostitución. Hay que recordar pues, a grandísimas pensadoras y militantes, ¿verdad?, de marxistas, socialistas, anarquistas, Karatekin, Emma Goldman, Kollontai, y cómo siempre el movimiento feminista ha estado por la abolición de la prostitución y en este caso el marxismo también, ¿no? Por tanto, a mí me sorprende, en algunos casos me sigue sorprendiendo que la izquierda que denuncia, ¿verdad?, el neoliberalismo, denuncia el capitalismo, siga siendo cómplice en parte de esta industria criminal neoliberal, muy cercana al neoliberalismo en este momento, que ha mutado, ¿verdad?, y que ejerce la violencia sexual contra las mujeres y las niñas fundamentalmente en situación de vulnerabilidad. Y cuando hablo de vulnerabilidad, no solamente me refiero a la económica, sino a la política, a la social, a la cultural. Por tanto, me alegra muchísimo que el Partido Comunista de Canarias, el Partido Comunista de España e Izquierda Unida hayan asumido esta posición como le corresponde a su propia historia, a la propia historia del feminismo marxista, ¿verdad? Bueno, quisiera comenzar mi intervención, no se asusten, porque si tienen deseos de consultar los datos de nuestras investigaciones, pues en el Instituto Canario de Igualdad tienen los resúmenes de prensa con todos los datos de la investigación que realizamos sobre la prostitución en Canarias, así como una serie de publicaciones que pueden encontrar para la lectura libre en Google Académico o a través de cualquier medio disponible. Quisiera comenzar la intervención, no voy a dar datos en este momento, pero sí hablando de la prostitución como un sistema que ha mutado y como parte de una industria para la explotación sexual, fundamentalmente de mujeres y niñas. Voy a hablar de un sistema que ejerce la violencia, pero que va de la mano del neoliberalismo. Después mis compañeras van a seguir ahondando, pero sí que me gustaría hacer hincapié en ello, ¿vale? Voy a resaltar varios aspectos de la prostitución, pero también voy a hacer algún guiño a la pornografía como diferentes productos o diferentes sistemas que interactúan con la industria para la explotación sexual, como ha hablado nuestra compañera y maestra Rosa Cobo. Estamos hablando en estos momentos de una industria global que está sostenida, insisto, en la violencia sexual y cuya plusvalía procede de, como ha dicho mi compañera, de la mercantilización de las mujeres, de la vulnerabilidad, de la cosificación y de seccionar el cuerpo de las mujeres por parte, así como sus funciones. Estamos hablando también como de un sistema que ha mutado. No es igual la prostitución, el sistema prostitucional de hace 2 siglos que de los años 80 que en la actualidad. Igual que las economías han evolucionado hacia un neocapitalismo global, el sistema prostitucional se ha adaptado a este sistema capitalista y global con sofisticados y estudiados procesos de mercantilización y cosificación de las mujeres, pero con el único fin de aumentar la oferta y la demanda.
estamos hablando de una industria para la explotación sexual que es una industria en auge, que es extractivista y además depredadora, porque vemos que utiliza a las mujeres y a las niñas como mercancía para extraer sin contemplar sus talentos, y extrae beneficio, pero además ya tenemos estudios, les recomiendo los estudios de la catedrática de psicología de Carmen Delgado sobre los efectos secundarios que produce la propia actividad, ¿verdad? Esa actividad, y que disecciona además la mercancía convirtiendo a las mujeres en objeto, en cosas, sobre todo para diversificar, insisto, en esa oferta y incrementar los beneficios que proceden y que son a través del abuso, ¿no? Y además estamos hablando, fíjense, de una política sexual, no estamos hablando de algo casual, sino de una política sexual, pero una política sexual patriarcal y neoliberal que supera incluso la propia definición de la tesis de Kate Miller sobre política sexual. Les recomiendo también que lean su obra, porque en estos momentos estamos hablando de una política sexual que se aproxima al concepto de necropolítica de Mbembe. Es decir, estamos hablando de una política sexual que lo que pretende no es la solución final, ya no es simplemente acabar con las mujeres y las niñas, sino que significa quitarles su propio yo y sus propios talentos. ¿Pero qué se necesita para mercantilizar y normalizar este abuso contra las mujeres? Una de las preguntas que nos hemos hecho siempre las investigadoras que estamos trabajando en el sistema prostitucional, investigándolo, es cómo en una sociedad que aspira a la igualdad, ¿no? En una sociedad democrática, se normaliza el abuso contra las mujeres, se normaliza la industria para la explotación sexual y se normaliza la prostitución como un servicio necesario o bien como una profesión como otra cualquiera. ¿Qué mecanismos son necesarios o qué procesos? Yo voy a hablar de 10, pero podríamos estar hablando de muchísimos más, pero lo voy a resumir en 10 puntos fundamentales desde mi punto de vista. Bueno, pues se necesita un sistema estructurado que sostenga esta industria a través de procesos ideológicos de normalización, diversificación y que estén adaptados a las economías globales y a las tecnologías de la información y de la comunicación. Fíjense, si ustedes piensan en la Ley 1/2004 contra la violencia machista o en la Ley Canaria, la 16/2003, cuando se aprobaron estas leyes, unos años antes existía una cultura popular de normalización de la violencia contra las mujeres. Se pensaba que es que las mujeres éramos objeto de violencia porque en parte no lo merecíamos, algo habíamos hecho. Existía una normalización, una justificación y una higienización de los propios perpetradores, de los propios maltratadores, ¿no? En estos momentos, bueno, pues se necesita un proceso ideológico para normalizar y aceptar esta industria que se nutre del beneficio cuya plusvalía es el abuso y la violencia. Se necesita una política sexual basada en una ideología que niega la violencia y los efectos perniciosos de la propia actividad. Por lo tanto, de lo que se trata es de justificar esta industria, que es una actividad que pertenece a una actividad criminal, como ha dicho mi compañera, ¿verdad? Como un servicio necesario empresarial, convirtiendo a los proxenetas en dignos empresarios y a los perpetradores o puteros en clientes, en consumidores de productos, como el que va a una gran plataforma y elige un producto o elige una prenda entre distintas marcas. Pero es que además se necesita una minimización del daño y efectos que producen sobre las mujeres reclutadas para esta industria. Es decir, no se está visibilizando el daño que produce
en las propias mujeres la actividad, pero no en las mujeres en situación de prostitución, sino en todas las mujeres en general. Porque si aceptamos que la prostitución puede ser un servicio como otro cualquiera o una profesión como otra cualquiera, el mensaje que estamos dando a las niñas es que cuando todo va mal, siempre pueden recurrir a la prostitución, y a los niños el mensaje de que ellos tienen posibilidad de acceder a nuestros cuerpos libremente, sin consecuencias, pagando o violando, ¿no? Por lo tanto, es un mensaje absolutamente falaz, pero es que también hay otra cuestión que a mí me importa muchísimo y va a hablar nuestra compañera María, que es si no se reconoce este dolo, este daño, es difícil, es muy difícil, ustedes saben, repararlo. Y la sociedad tiene una deuda con todas las mujeres que han sido reclutadas o por la fuerza de la necesidad o por la coacción. También otro de las cuestiones necesarias para normalizar y mercantilizar y obtener beneficio del abuso son esas estrategias de marketing con un lenguaje moderno, imágenes atractivas que ocultan la realidad y las cloacas del negocio prostitucional, pero que sirven para aumentar la demanda y reclutar nuevas mercancías. En este sentido, me parece muy peligroso que las administraciones públicas bueno, hacen políticas públicas con el dinero de todos y todas, se dediquen a financiar actividades que van, desde mi punto de vista, en contra de las propias mujeres y en contra de la igualdad. Y me parece muy peligroso que además también la academia promulgue este tipo de actos, porque además se les está dando el mensaje al alumnado de que es una industria lícita, y el mismo mensaje que he comentado con anterioridad. Me parece que convertir a las administraciones públicas en promotoras de este negocio es convertirlas en entidades proxenetas, convertir el discurso también en un discurso atractivo, moderno, confundiendo, ¿verdad? Confundiendo lo que es la prostitución con la libertad sexual, es un engaño. Porque además en el sexo, en la sexualidad, lo que se busca es el placer, y en prostitución, la prostitución, el placer está exento, porque una de las personas obedece y sufre y la otra manda, por lo tanto, y disfruta. En este caso es un negocio generalizado donde la mayoría de los demandantes son hombres, ¿verdad? Y las mujeres que están siendo reclutadas, perdón, las personas que están siendo reclutadas son mujeres. También dentro de este proceso necesitamos hipersexualizar y cosificar a las mujeres bajo parámetros del porno y la industria de la cirugía, convirtiendo a las mujeres en mercancía, manipulando y ocultando lo que realmente pretenden estas organizaciones criminales patriarcales. En ese sentido, les recomiendo las lecturas de Sheila Jeffries o de Teresa de Lauretis, porque les van a ayudar mucho a entender cómo en el sostenimiento y normalización del abuso están también los medios de comunicación, el cine, normalizando lo que es una industria para la explotación sexual que ejerce la violencia contra las mujeres y niñas. También la utilización de mantras y mitos del pasado sobre la libre elección y sobre la biología diferencial. Fíjense que desde mi punto de vista no hay libertad de elección cuando no hay opciones. Cuando una persona tiene opciones donde elegir, puede ser libre. Pero como ha dicho mi compañera, ¿qué libertad de elección existe cuando lo único que te mueve es la necesidad de sobrevivir, o la necesidad de sobrevivir porque tu vida está en peligro, en el caso de las víctimas de trata, o la necesidad de comer también, que es supervivencia?
En este sentido, quiero también desmitificar esa defensa de la interdependencia entre la trata y la prostitución, cuando todos sabemos que es interdependiente. La trata existe porque es el surtidor del sistema prostitucional y porque el sistema prostitucional no tiene suficiente mercancía con la mercancía local para, digamos, dar respuesta a la demanda feroz que existe en estos momentos de nuestros puteros. Ya lo ha dicho la compañera, somos un país putero por excelencia, pero también un Estado proxeneta porque mira para otro lado y no establece políticas públicas para poner fin a esta aberración. También la idea de la biología diferencial, de que los hombres tienen una sexualidad compulsiva, irrefrenable, que ya han sido desmontadas por todos los profesionales de la sexología. Es un tema educativo, es un tema de socialización diferencial y los hombres no tienen una sexualidad diferencial, simplemente han recibido una educación que les dice que ellos pueden disponer de nuestros cuerpos cuando ellos lo consideren. Otro punto es la complicidad de los estados y las instituciones, que lo he comentado antes, que permiten por activa o por pasiva que este negocio emergente, que se nutre de la desigualdad, la vulnerabilidad y la violencia, siga en auge. Cuando financiamos actividades que van en contra de la igualdad, que minimizan los efectos del sistema prostitucional, estamos siendo cómplices y estamos asistiendo en estos momentos a cómo universidades, instituciones públicas o privadas, pues fomentan esta idea, pero además, fíjense, sin ningún tipo de fundamento. Están defendiendo las tesis de una minoría en detrimento de una mayoría de mujeres. También esa inocentación y higienización de proxenetas y puteros, que no me voy a detener. Hay un gran interés por defender que son empresarios cuando sabemos lo que hay. Y un elemento muy importante es cómo en estos momentos que vivimos en una era de la posverdad se invisibiliza las aportaciones científicas y de los observatorios de la realidad que nos indican que la industria para la explotación sexual va en aumento y también la demanda y los reclutamientos. Fíjense que si yo me dedicara a investigar otras cuestiones no sería increpada, ni insultada, ni perseguida. Sin embargo, las profesionales, las científicas, los científicos que nos dedicamos a investigar la industria para la explotación sexual, somos permanentemente señalados y señaladas, ya sea que investiguemos la prostitución, la trata o la pornografía, pero somos cuestionados a pesar de que ya estamos aportando datos y a pesar de que ya tenemos observatorios de la realidad social, como nos ofrecen, por ejemplo, Suecia y Alemania, con distintas políticas con respecto a la prostitución. Suecia, sin ser perfecta, ha establecido desde el año 99 una ley abolicionista, ha reducido notablemente los reclutamientos, el consumo prostitucional y, lo que es mejor, el establecimiento de redes de trata en su territorio. Alemania, sin embargo, con esas políticas de regular, no solo han sido un fracaso, los datos están ahí, sino que además ya se están planteando revertir esto porque Alemania se ha convertido en el infierno en la tierra para las mujeres en prostitución en particular y las mujeres en general. Bueno, también otro aspecto muy importante es cómo han proliferado las tecnologías de la información y la robótica y en ese sentido cómo esta industria diversifica la oferta y populariza sus productos, convirtiéndonos en productos low cost, pero lo podemos ver 24 horas, un 2x1, podemos ver cómo incluso está produciendo, Lidia Delicado se ha dedicado a investigar el tema de los robots sexuales, ¿no? Cómo uno puede comprar un robot con forma de niña para violar ese robot sin ninguna consecuencia, ¿no? Y bueno, pues por supuesto tendríamos que hablar también de la pornografía, ¿no?
como antesala de la prostitución. En nuestros estudios hemos visto cómo la mayor parte de los consumidores tempranos de prostitución han sido consumidores tempranos de pornografía violenta, que luego intentan reproducir o con sus iguales o con las mujeres en situación de prostitución. No sé cómo voy de tiempo, yo creo que ya voy a ir terminando porque creo que es importante dar paso a mis compañeras y sobre todo terminar diciendo que estamos hablando de una industria, de una gran industria, una industria para la explotación sexual, donde la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler, la trata están interconexionados. Se trata de obtener plusvalía de la feminización de la pobreza, se trata de obtener plusvalía de las desigualdades de género, se trata de convertir la violencia en oportunidad de negocio. Estamos hablando de un negocio que capta a mujeres jóvenes, sobre todo de usar y tirar, desechables, de un negocio low cost, y estamos hablando de una política sexual neoliberal donde se saca beneficio de todas las partes de la mujer, de una necropolítica. Gracias y me quedo a la disposición de todas y todos. No, muchísimas gracias a ti, Esther, de verdad, por tu ponencia. Y bueno, ahora vamos a pasar, que sepas que he tomado muchísimos apuntes y que seguramente que lo seguiré haciendo porque hay cosas que por mucho que hagamos siempre se nos escapan. Y esto es lo bueno de estas charlas coloquios. A continuación expondrá Begoña Vera, de la plataforma abolicionista canaria, que ella nos va a hablar un poco de la prostitución, la evolución histórica hasta la actualidad, la lucha feminista por la abolición de la prostitución y cómo afecta esto a las mujeres de clase trabajadora. Muchísimas gracias. Ahí lo tienes todo, Begoña. Hola, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer al Partido Comunista de Canarias, de Gran Canaria, a Izquierda Unida, a las compañeras que han trabajado, Yurma y Seila, que sé que han trabajado mucho para que esto funcione y para que se haga. Y por supuesto a mis compañeras. María, un placer haberte conocido, que nos conocíamos, pero es un placer recuperarte, y por supuesto a mi amiga y compañera de batallas, Esther, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando hablamos del sistema prostitucional y decimos sistema prostitucional, no estamos hablando de cualquier sistema. La industria del sexo, que es la forma de blanquearlo, que hay muchos términos y fórmulas de blanquear constantemente este sistema, es muy complejo. Como dice la canción, es un monstruo grande que viene y que pisa fuerte. Cuando tú crees que ya controlas un poco el sistema, va y vuelca y cambia. Rosa Cobo lo hablaba muy bien, ¿no? Cuando decía aquello de que en los 70, cuando surge el 60, 70, empieza el neoliberalismo, el sistema prostitucional se abraza fuerte a este sistema y lo implanta, se modifica, ¿no? Entonces, lo digo porque cuando creemos que podemos captar todos los puntos, todas las aristas, entender qué está pasando, empezar a controlarlo, cambia totalmente. Y ahora está cambiando. Ahora el sistema prostitucional está basado en tres piezas fundamentales que lo convierten en la mayor industria ilegal del mundo, por encima de la venta de armas ilegales y por encima de las drogas, mucho más atrás, porque claro, no solo es el sistema prostitucional entendido como la prostitución tradicional, en el que hay una compra directa de los cuerpos de las mujeres y, como dice Amelia Tiganú, se compra por violar el cuerpo de las mujeres, sino está la cibersexualidad, que ahí entraríamos en un mundo alucinante que tendríamos que ver qué significa y que están analizando ahora mismo, y que se está analizando constantemente porque es incluso imposible abarcarlo. Y la pornografía. Son tres patas que se van retroalimentando, ¿no? Constantemente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces que parece sencillo, intentamos explicarlo y a veces llegar a la gente, es muy difícil pasar de la parte académica, de la parte de trabajo directo y después de comunicación de lo mismo, ¿no? Entonces es muy difícil, está todo en contra, o sea, no es que nos pongamos, está todo en contra de que se investigue, está todo en contra de que se comunique lo que se investiga, está todo en contra para que se trabaje. Y esto está claro cuando se ve en la
como se pone cuando prioridad en la gestión pública. O sea, nunca es una prioridad. Yo muchas veces, cuando hablo con las mujeres que están en el sistema prostitucional, desde el programa Daniela Oblatas, y trabajo con ellas, cuando a veces empiezan a pedir cosas, ¿no? Cuando entran dentro del sistema, ¿no? del programa, y empiezan a pedir cosas, y me quedo mirando como diciendo, pero ¿qué me estás pidiendo? O sea, y llega un momento que dice, no, es que me lo tienes que dar. Digo, me encantaría darte todo lo que me pides, pero es que el problema es que tengo que bajarles y decirle, ustedes no les importan a nadie. A nadie. O sea, son lo último de lo último de lo último. Y tenerlo que decir eso a una mujer a la cara, sobre todo ahora con todo lo que está pasando, porque este año ha sido muy duro. Porque este año, aparte de, por ejemplo, aquella buenismo que hay en política, que muchas veces lo vamos a ver y lo tenemos que escuchar constantemente, cerremos los prostíbulos por el confinamiento. Claro, y decía, no. Y me decían, ¿cómo que no? ¿Tú no eres abolicionista? Y digo, sí, claro, vayan a cerrar el prostíbulo, pero toquen la puerta y miren a ver si dejaron las mujeres encerradas dentro. Porque nos pasó, tuvimos que ir a pisos donde habían dejado a las mujeres encerradas dentro, algunas encadenadas. No pasa nada, no pasa nada. Da igual. Claro, son tan importantes, da igual. Esto es lo que tenemos, esto es lo que nos tenemos que encontrar diariamente. Después quiero hacer hablar de ciertas afirmaciones que han hecho una y otra, ¿no? Porque a veces a mí hay una reflexión acerca de cómo cambia este sistema. Es como si nos planteásemos, esto es una idea que me surgió el otro día, que a lo mejor la comparto ahora. Imagínense cuando el sistema de esclavitud en el mundo, en los siglos pues, 17 y 18, esa imagen de esos barcos negreros que iban a África, capturaban, ¿verdad? Y los llevaban pasaban por aquí, ¿vale? Y después llegaban a América, ¿no? Esa imagen la tenemos clara, ¿vale? Pues ahora, ¿qué está pasando? Ahora son la propia población africana que coge una patera y va y llega a procesos de esclavitud, ¿vale? Por sí misma. ¿Por qué digo esto? Porque en la prostitución pasa mucho esto. Si queremos entender los conceptos y queremos entender que la mayoría de las mujeres que están en prostitución son la mayoría captadas por situaciones de vulnerabilidad, o es que la mayoría de las mujeres que están en prostitución son de países como Suiza, Alemania, Suecia, ¿verdad que no? No lo son, ¿no? La mayoría no son esas. Pero también tenemos que entender que hay muchas mujeres que no les hace falta que haya un proceso de vulnerabilidad grave. También han normativizado y normalizado ciertas prácticas y conductas sexuales. También han aprendido a que esto es una alternativa. Cada vez que una mujer tiene un problema, sea cual sea el país del mundo, sea cual sea el color de tu piel, sea cual sea tu condición social, sea cual sea tu clase social, cada vez que una mujer tiene un problema en el que tiene que verse con un problema con los hijos, o con un problema simplemente, o una joven que es confundida, que no sabe muy bien aceptar cuáles han sido sus procesos de sexualización. Y ahora diré por qué esto. Siempre habrá alguien que nos diga, tienes una alternativa. Y hay una alternativa siempre a mano para las mujeres, la prostitución, nuestras vaginas, nuestros anos y nuestras bocas a disposición de los puteros. Siempre hay esa alternativa, siempre nos la van a ofrecer y siempre nos han ofrecido. Y nos ha pasado a muchas mujeres. Y digo esto que también porque la normalización de prácticas sexuales. Una de las cosas que estamos estudiando y que a mí me parece muy interesante es la conjunción entre los abusos sexuales en la infancia y la prostitución. Porque a mí es un dato que me parece interesantísimo. Casi todas las mujeres con las que yo he trabajado, llevo 15 años trabajando con mujeres que han estado en el sistema prostitucional, todas han sufrido abusos sexuales en la infancia. Y eso me lleva a pensar, ¿no? Pues mira, qué curioso, ¿no? Eso no generaría cierta normalización o naturalización de ciertas prácticas y nos hace más susceptibles a ser enganchadas. Y digo esto porque nos está pasando ahora que muchas de las jóvenes que entran dentro del sistema prostitucional, con las que trabajo en los institutos o las que me encuentro muchísimas veces, no tienen por qué venir ahora mismo de una situación que tú creas de vulnerabilidad grave. La mayoría, muchas de las que estamos encontrando ahora mismo, que entran en el porno o entran en el cibersexo,
y después confluyen y acaban terminando dentro de la prostitución, porque es un ciclo infernal esto, del que, como me dicen muchas mujeres, es muy fácil caer y muy difícil salir. Puedes entrar por 20.000 posibilidades. Es infinita la ecuación por la que las mujeres pueden entrar en el sistema prostitucional, pero para salir es súper complejo, muy complejo. Y el daño que se genera, que ya está estipulado, ya lo decía antes Esther, pero también tenemos a Laura Redondo, a Tania Torraj, mujeres que están trabajando constantemente, o en el MUNISCAF, ¿no? Cuando se reúnen las expertas para hacer los análisis, ya existen baremos. O sea, una mujer que ha estado en el sistema prostitucional de 0 a 3 meses tiene unas consecuencias físicas y psicológicas en su cuerpo y en su vida. De 0 a 6 meses, otras. De 0 a 1 año, otras. De 0 a 3 años es cuando ya empieza el problema grave. O sea, es cuando más nos cuesta recuperarlas. Y cuando digo recuperarlas, porque es ayudarlas a que se recuperen ellas mismas, porque esto es un proceso personal. Tengo que ver a muchas mujeres, y tengo que decir que muchas son capaces, con procesos muy duros, porque van a estar marcadas por siempre. Cualquier abuso, cualquier agresión, sobre todo de índole sexual, la llevas siempre contigo. Acabas encajándola, sabes vivir con ella, sabes dónde colocarla, pero vas a vivir con ella. Vas a construir tu vida acerca de ella. Cuanto más tiempo estés dentro del sistema prostitucional, más difícil es encajarte luego en un sistema normalizado, ¿no? Esto es importante que lo tengamos, porque nosotras trabajamos, por ejemplo, desde una perspectiva no solo de género y feminista, sino de derechos humanos. Esto de verdad, justicia y reparación no es más que lo que pedimos para las mujeres que han estado o pasado por el sistema prostitucional. ¿Verdad? La verdad la podemos tener desde muchos lugares, que es la investigación, el análisis de lo que está pasando. Esa es la verdad. Ponerle rostro a esto, ponerle nombres, etiquetas, números, esto es lo que hay. Justicia para ellas. Primero tendrán que saber y qué está pasando, y justicia cuando sepan qué proceso ha estado pasando, porque analizar que ha sido violentada. Por eso es muy difícil, por ejemplo, cuando te dicen muchas mujeres, y ahí estaba el libro de Ana de Miguel, ¿no? El mito de la libre elección. Es muy difícil aceptar que tú no has sido libre en la elección. Pues como es muy difícil aceptar cuando te dicen, es que hay mujeres que no aceptan que el feminismo no es innecesario, ¿no? Esto me lo preguntaban ayer y yo les decía, digo, hombre, es que ser feminista no es fácil. Analizar la sociedad desde un punto de vista en el que te vas a tener que replantear cuál es tu posición en el mundo y cómo te vas a relacionar con el resto de personas y cómo hacer tu relación con el resto de la sociedad, es muy complicado. Y hace falta, es un salto de fe, un salto de valor también. Pues cuando has pasado o pasas por el sistema prostitucional, asumir ciertas cosas es muy jodido, muy jodido. Y no es fácil. Y además no sé por qué tienes que hacerlo. Cada una con su proceso y en su momento. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Las mujeres que han pasado por el sistema prostitucional tienen procesos diferentes, divergentes, y hay que acompañarlas en su proceso, que eso es lo que hacemos. Yo también quería decir, porque a mí me gusta ser bastante clara, decías antes, hablaban las dos de trata y prostitución. A mí me cuesta, dicen que se retroalimenta, pero es que últimamente, y lo pienso mucho, que a mí me cuesta cuando estoy dando formación y utilizo la definición del Convenio de Estambul, cada vez me cuesta más diferenciar qué es trata de prostitución. Me cuesta mucho. O sea, si tú coges el concepto en mano y hay una palabra que está en medio, ¿no? Que es vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede ser de cualquier tipo, de cualquier tipo. Entonces, trata yo creo que es todo, en el fondo. Esa es mi opinión personal. Trata es todo. Porque ahora, por ejemplo, últimamente, que está costando llegar a la mercancía nueva, y cuando digo esto soy siendo muy irónica y muy cabrona, pero lo soy, a los prostíbulos aquí, por ejemplo, en Canarias, que tenemos un componente adicional, que es el turismo sexual, del que no se habla y no se quiere tocar. Por supuesto que eso hablaríamos, si quieren, eso es otra tesis doctoral, ¿no? Pero muchas de las jóvenes que han entrado
Vulnerabilidades, bueno, sí, pero por ejemplo, yo me he encontrado algunas que han entrado porque sus padres no le han comprado un móvil de 1000 euros. O porque quieren ir el viernes a comprar a Zara. O porque sus compañeros le han subido una foto y le ha pedido el compañero del instituto tan amable, tan bonito, a los con 15 años que le haga una mamada si no sube una foto al chat del grupo. Y después que se la haga y después la grabo y después si no se las paso a los demás. O sea, que hay tantas fórmulas de entrar o el lover, o con el boy lover, que es súper conocido, súper aceptado, ¿no? Que era el antiguo chulo y ahora se ha edulcorado con este término, ¿no? El macarra chulo del que hablaba en el proxeneta Mabel Lozano, ¿no? Hay muchísimas formas de caer dentro. Es muy fácil, lo digo, caer dentro del sistema prostitucional, muy difícil salir. Hay una cosa, después quiero ser proactiva y propositiva, porque trabajo mucho. La próxima semana tengo 30 talleres con jóvenes. Voy a los institutos con jóvenes a partir de 15 años, que son los que suelo trabajar, 15, 17, después trabajo también con mucha gente de grados, pero estos son los que más me interesan, porque aquí es donde está lo más interesante. O sea, y ver sus caras, porque yo voy a hablarles de prostitución y trata, pero acabo hablando de pornografía, pero acabo hablando de educación sexual. Y es frustrante, indignante, que tenga que llegar a esas edades para tener que hablarles, para explicar conceptos como son la sexualidad igualitaria. O sea, ¿qué es? Porque lo que, claro, ellos me empiezan a preguntar y llega un momento y me dicen, pero ¿esto qué es? O sea, tú le empiezas a hablar de prostitución y trata o pornografía. Claro, y entonces lo primero que te dicen, muy bien, ¿y cuál es la alternativa? Claro, nadie le está dando una alternativa. Entonces, como sociedad tenemos una responsabilidad importante que no podemos mirar al otro lado. ¿Qué sujetos, qué tipo de personas que estamos preparando con la cantidad, por ejemplo, de porno que están viendo ahora mismo? Lo que están aprendiendo, porque esa es la pedagogía de la prostitución. ¿O qué creen? Que se aprende así porque tal, o que ahora hay pornografía gratis, voy a hacer lo que hizo Esther, no voy a darles publicidad. ¿Creen que algunas plataformas pornográficas se han puesto gratis ahora durante el confinamiento? ¿Creen que no hay nada detrás? O simple después porque se va enganchando, porque existe un proceso que se llama, que hay una sustancia que es la dopamina, que te va enganchando cada vez más a lo que estás viendo y necesitas cada vez más violencia y más agresividad en los procesos. Hay un libro interesantísimo ahora que es Pornoexplotación, donde hay 3 ejemplos de gente, de adictos al porno y cómo es una consecuencia clarísima. O sea, empiezas por aquí y tienes que buscar el espacio. Vamos a ver, tenemos que entender que en este mundo que está cambiando tanto, y aquí voy a hablar directamente a los compañeros varones, este mundo, no todos son puteros, ya lo sé que todos no son puteros, pero es que el patriarcado es jodido y el patriarcado también. Entonces, mirar para otro lado ya a mí no me va de cuenta, ya a mí no me sirve. Yo no lo hago, cariño, pero es que no solo estamos hablando de lo que no hacemos, sino de lo que estamos dejando hacer. Vamos a ver. Ustedes imagínense, y esto lo hablo con los jóvenes, y con esto termino porque yo creo que me interesa más escuchar a María, o sea que... y esto lo hablo con los jóvenes y cuando me preguntan, les digo, ustedes imagínense que el mundo cambia, el mundo está cambiando. Los últimos 50 años ha cambiado muchísimo. Las mujeres hemos conseguido en ciertos lugares, no en todos los lugares a la vez, ni en todas las circunstancias, pero en ciertas sociedades, que es donde aumenta el consumo prostitucional, que es curioso porque hay que mirar esas ecuaciones también, cambia el mundo. Las mujeres ocupan lugares. Ustedes imagínense un joven al que se le sigue educando con los valores patriarcales. Tú seguirás siendo, se te sigue educando como para que tú vas a ser alguien porque has nacido con genitales masculinos y se le aplica todo el peso del género. Y se les enseña que ellos son los que tienen los cazadores todavía, que son los que tienen que salir fuera y mantener, que ellos son los que disponen de los cuerpos de las otras, que las mujeres estamos, que la capacidad
todo ese cuento que se sigue educando en él, aunque piensen que no, pero se sigue educando por toda la sociedad, no solo padres, madres, escuela, sino por todos los referentes culturales y de comunicación que tenemos, que te siguen diciendo ese mensaje, pero después ves, por ejemplo, en casa, que la que gana más dinero a lo mejor es mi madre, o que en el puesto de trabajo tengo una jefa, que mis amigas tengo que tener un trato igualitario para que no me pasen a pasar al lado de los animales o bestias no machistas, ¿no? Tengo que cumplir ese rol ahí, pero sigo alimentándome del porno, sigo enganchado al porno, o está por ahí, ¿no? ¿Qué lugar te queda para poder representar la fantasía patriarcal a los varones? ¿Qué espacio nos queda? ¿Les quedan a ellos? El prostíbulo. El prostíbulo o en los campos de concentración de las mujeres, de la explotación de las mujeres, siguen siendo aquellos reductos donde se puede practicar lo que es realmente la prostitución, que no es más que el control y dominio del cuerpo de las mujeres. Poco tiene que ver con el sexo, poco tiene que ver con libertades sexuales y sí tiene que ver mucho con mantener un sistema, aunque haya un auge por otro lado, recordarnos a nosotras. Porque el sistema, porque la prostitución, y esto tenemos que tenerlo claro todas, no afecta solo a las mujeres que están en el sistema prostitucional. Y estoy cansada de que me callen la boca diciéndome, tú no puedes hablar. El sistema prostitucional nos afecta a todas las mujeres, porque es un recordatorio constante de lo que se nos puede hacer con nuestros cuerpos. Y de que es muy fácil caer ahí. O sea que no solo afecta a las mujeres que están dentro del sistema prostitucional, es una advertencia constante del patriarcado y del neoliberalismo y del transhumanismo, que también está ahora cambiando hacia eso. Entonces, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de cualquier tema. Yo creo que estamos hablando de uno de los pilares fundamentales de la construcción como sociedad. Si no atajamos y atacamos el sistema prostitucional, si no entendemos y buscamos soluciones a esto, que pasan por la formación, sensibilización y la incidencia política constante, no creo que podamos crear ni seres humanos sanos, sobre todo varones sanos, y poco vamos a poder seguir nosotras peleando por nuestros espacios. Muchas gracias, espero no haberme pasado mucho. Bueno, y si te has pasado, pues tampoco pasa nada porque era súper interesante todo lo que están contando, ¿no? Así que por esa parte ni te preocupes. Muchísimas gracias por tu intervención, Begoña, para después yo he ido apuntando cositas aquí de una y otra y para ese charla coloquio que vamos a tener después. Ahora le toca el turno a María Fernández. No sabe lo que la admiro y se lo quiero decir así, no se lo he dicho nunca, se lo quería decir en público para que no me eche la bronca, la fuerza y la valentía que tiene de prestar ese testimonio y cómo lo hace también, ¿vale? Así que nada, ya me callo y le doy la palabra a Marieta. Pues muchísimas gracias a ti, a Begoña, a Esther, todas habéis dicho unas cosas súper interesantísimas y muy importantes. Yo tengo poco que aportar en el sentido político y en el sentido, yo lo único que puedo aportar es una experiencia vivida y el deseo, por supuesto, de que no le pase a ninguna mujer, pero claro, qué difícil esto. Ojalá. Voy a empezar por poner en contexto un poco mi historia, mi paso por esa mafia, por esa vida, por ese asunto. También tengo que decir que yo tengo ahora 50 años y esto ocurrió cuando yo tenía 15, hace ya 35, hace muchos años. Las cosas han cambiado mucho y la prostitución también, y la trata también ha cambiado mucho. En la época en la que me ocurrió a mí, las redes sociales y todas estas cosas no estaban y no te podían, por lo menos por ahí no te podías meter. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tenía 15 años y
Tenía una familia normal y perfecta y corriente, no había necesidades económicas en mi casa, no había problemas de ningún tipo. Iba al instituto, como cualquier cría de 15 años, estudiaba, quería ser popular. Y recuerdo que había unos chicos que estaban siempre rondando por nuestro instituto, siempre estaban por allí rondando. Uno era guapísimo, estaba súper buenorro, era una pasada. Y nosotras tonteábamos, ellos tonteaban. Y uno de ellos pues me hizo caso a mí, con lo cual pues me convirtió en la chica más popular y en aquel momento para mí aquello era la bomba. Para mí era fantástico, me quedé era una especie de película hecha realidad, ¿no? Que me hiciera caso a mí el chico aquel todo guapo. Y entonces él me acompañaba, me venía a buscar, y me llevaba a mi casa y era un chico súper amable. Incluso llegó un momento en el que se cruzó con mis padres y todo, o sea, hay que decir que él sabía quién yo era. Y un día me pidió que lo acompañara y lo acompañé porque tenía que ir a comprar no sé qué historias. Dimos la vuelta a una esquina, había un coche negro, un coche oscuro, bueno, no sé si era negro o era oscuro. De repente noté un estallido enorme y no recuerdo nada más que despertarme dentro de la parte trasera de un coche con algo en la cabeza, no veía nada, no sabía nada. No podía gritar, no podía hacer nada y ahí me quedé un poco pues en shock, imagínate la situación, ¿no? Me sacaron de ese coche y me introdujeron en algún sitio y me dieron una paliza impresionante, una cantidad de golpes alucinantes. O sea, en mi vida me había imaginado que eso pudiera ser real, ni siquiera lo había visto en películas. Me dejaron durante unos cuantos días allí y a los 2 o 3 días sin comer, sin poder hacer mis necesidades en ningún sitio, en fin, me dejaron ahí una especie de habitación, no recuerdo muy bien. Han pasado 35 años, hay muchas cosas que en mi mente no es que las haya borrado, pero las ha arrinconado muy lejos, ¿no? Pero, y bueno, y al tercer día entró alguien, eran 3 personas, una mujer y 2 hombres, y me dijeron, esto es lo que va a pasar, esto es lo que vas a hacer y lo vas a hacer bien. Y si no lo haces bien, pues vas a volver a recibir otra paliza o vas a... Peor aún, te matamos, vas a desaparecer, nadie va a saber de ti, nadie te va a buscar, nadie te va a reclamar, nadie te va... ¿no? Y decidieron vender mi virginidad. Claro, yo protestaba y me negaba y cada vez que me negaba y protestaba, pues me sacudían. Me rompieron la mandíbula a golpes, todavía tengo, cada vez que bostezo todavía recuerdo, tengo el recuerdo porque se me desencaja si abro mucho la boca. Me vi obligada a hacerlo por miedo. Bueno, es que en realidad, no sé, te paralizas, te quedas en un estado como de catatonia casi, diríamos, ¿no? Estática. Y una de las cosas que más recuerdo de aquella época fue aquel señor mayor que no le importó aprovecharse porque lo había pagado del cuerpo de una niña virgen de 15 años. O sea, aquel cliente o aquel putero o aquel señor era el que había provocado todo aquello que me estaba pasando. Para mí era así, ¿no? Era el culpable. Para mí los que me habían secuestrado y los que me tenían allí sometida eran culpables, pero ese señor, pues recuerdo su cara perfectamente, recuerdo sus gestos, me decía bonita, me decía que no te preocupes, que no te voy a hacer daño, que no te voy... Pero me lo estaba haciendo, me estaba diciendo que no lo iba a hacer, pero me lo estaba haciendo. Después de aquello, una vez que se vendió mi virginidad, pues pasé a ser una más. Ya, pues, ya estaba usada y ya, pues, ya no era nada especial y entonces pues, me metieron con el grupo de las demás, me explicaban esto es lo que queremos, esto es lo que queremos ganar, esto es lo que queremos que ganes y esto es lo que vas a hacer. Y no protestes y no digas nada y no hables. A los pocos días me pusieron un tatuaje para que se me reconociera que pertenecía a estas personas, porque recuerdo haber estado en lugares en los que había muchísimas chicas, muchísimas, o sea, recuerdo 50, 60, muchas, y todas pertenecían a algún tipo de mafia, algún tipo de
de gente. Entonces estábamos tatuadas para que se nos respetase, pues, para que los demás no supieran que supieran a quién pertenecíamos y esto. Vi cómo aleccionaban delante de mí a compañeras que no querían hacer lo que se les pedía. Nos ponían a todas delante y cogían a esta muchacha y le metían un palizón para que viéramos lo que ocurriría si no cumplíamos con lo que nos pedían. Y a mí personalmente me transportaban metida siempre en una, no sé si sabéis, bueno, yo no sé si todavía existe esto, ¿no? O sea, los arcones de congeladores, estos antiguos, que tú los abrías y podías echar allí de todo, pues a mí me metían en uno de estos y me transportaban, no sé de qué zona a qué zona, ni en qué lugar estaba, nunca supe ni en qué provincia estaba, ni en qué ciudad, ni en qué lugar, ni nada, nunca tuve conocimiento de nada, ni dónde me llevaban, ni dónde me traían, me sacaban, me decían que me ducharan, me ponían una ropita así y tal, y nunca podías decir que no, nunca podías negarte, aunque estuvieras enferma, aunque te doliera, aunque tuvieras una costilla rota porque te habían golpeado malamente o te habían tirado al suelo, en fin, no sé. Es un infierno, es horrible, y ya no voy a entrar en más detalles macabros ni cosas de estas porque no creo que tampoco sea lo que la gente quiere escuchar. O sí, no sé. Pero bueno, es un infierno absoluto. Nadie vino a buscarme, nadie me reclamó, nadie me buscó, nadie me ayudó. Se lo pedí a muchos clientes. Les pedí por favor que me ayudaran, que avisaran a mis padres. Fíjate, que en fin, pedí muchas veces a los clientes que me ayudaran, pero nunca ninguno hizo nada o nunca pareció que hicieran nada. Jamás vino nadie a buscarme. Bueno, no sé, supongo que será porque no me ayudaron. Los clientes, y me gustaría dejarlo muy claro, o los puteros, como he oído por ahí decir, no son amables, no son personas, no son hombres buenos que te tratan bien. Los clientes son hombres crueles, que son violentos, te tratan de una forma vejatoria, han comprado un producto y lo van a usar hasta que ellos comprendan y entiendan que se han cobrado hasta el último céntimo que han pagado. Y después se dan media vuelta y no les importa una mierda nada de ti. O sea, para ellos eres una especie de objeto, de animal. Y si lo haces mal y se quejan, a ti te cuesta una paliza. Tienes que fingir que te gusta o tienes que fingir que por lo menos que no estás a disgusto, porque si un cliente se queja y protesta, pues eso te va a costar a ti esa noche dormir caliente, con un buen palizón o con algún hueso roto en muchas ocasiones. Y quiero dejarlo claro para todas las chicas que pueden escuchar algún discurso de que la prostitución es una opción, que los clientes son unos pedazos de malas personas, son mala gente, no se portan bien con las prostitutas, no las hacen felices, no las regalan, las tratan mal, las tratan vejatorias, son potencialmente violentos normalmente, ¿sabes? O sea, por norma general, el hecho de que te estén pagando ya es una manera violenta de tratarte, ¿sabes? No te están preguntando, ¿quieres venir si te pago? No, no, ellos pagan y se van a cobrar el servicio. Esto para que le quede muy claro a la que piense que metiéndose en la prostitución, pues se lo va a pasar pipa. No es verdad. No es verdad. Y bueno, después de todo esto, estudié la forma. Claro, yo tenía 15 años, había cumplido ya 16 en este transcurso y quería irme. No sabía cómo hacerlo y tomé la opción de empatizar con mis secuestradores, hacerles creer que me gustaba lo que estaba haciendo, que quería estar allí, conseguir su confianza y poder abrir una puerta a escaparme. Y pues así fue como lo conseguí. Conseguí hacerles creer que cooperaba. Bueno, de hecho tuve que cooperar
Y cuando tuve la suficiente confianza con ellos o ellos la tuvieron la suficiente confianza conmigo, pues un día vi una puerta abierta y salí corriendo. Corrí y corrí y corrí hasta que me encontré con unos limpiadores de la calle que estaban regando, estaban con una manguera regando la calle y les pedí auxilio. Ellos me acogieron y automáticamente llamaron a la Guardia Civil y ahí fue cuando terminó mi calvario. Así fue como conseguí escapar. Pues nada, me llevaron al cuartel de la Guardia Civil. La verdad es que todo el mundo se portó muy bien, todos, tanto los señores de la limpieza, que fueron los primeros que, me imagino, claro, yo ahora esto lo cuento desde un punto de vista de una mujer madura, pero en aquel momento yo era una cría y tenía muy poco conocimiento de las cosas, ¿sabes? No sé, era otra historia, ¿no? Es como haber salido de un sueño, casi no es casi como que no fuera real, ahora, todos estos años después, ¿no? Pero vuelvo a la realidad cada vez que veo, bueno, ahora ya no lo veo el tatuaje, por ejemplo, porque tengo un amigo estupendo que se dedica a tatuar y me lo cubrió y me hizo otra cosa encima y me lo tapó y entonces pues ahora me ha hecho una cosa preciosa y ya no lo veo, pero durante muchos años lo veía y entonces regresaba a aquel infierno. O cuando, ya te digo, cuando cabe que bostezo y se me desencaja la mandíbula, esto es que me duele, en fin. O cuando recuerdo, o cuando, por ejemplo, noto un halo, porque a veces pasa, ¿no? Siempre te quedas, dices, ¿quién está detrás de mí? Y es una cosa de terror con la que ya vives toda la vida, porque siempre tienes miedo, me encontrarán, me verán, en fin, no sé. Y nada, y se portaron muy bien, yo te digo, la Guardia Civil me atendió muy bien, se portaron muy bien, yo no llevaba documentación, les costó identificarme y me identifiqué yo sola porque mi fotografía estaba en el cuartel de la Guardia Civil como persona desaparecida. Me habían buscado durante todos esos meses y no, yo soy esta. Entonces, claro, la Guardia Civil quedó flipando y ya pues a partir de ahí, pues primero, bueno, denuncié, por supuesto, dije que lo que me había pasado y la Guardia Civil automáticamente puso en marcha todas las cosas que supongo tienen que poner en marcha, policía. Se presentaron en el lugar y hubo detenciones, hubo varias detenciones, hubo muchas detenciones. Todo esto también lo averigüé después, no ese mismo día, ¿no? Porque yo dije de dónde había venido y dónde estaba, y bueno, dónde estaba no, pero yo dije, por las indicaciones que les pude dar, ellos localizaron el lugar y ahí descubrieron. Y sí, hubo varias detenciones, hubo muchas detenciones y hubo muchas mujeres, muchas, sobre todo menores de edad, porque yo no era la única que estaba allí, que fuimos liberadas aquel día. Y pasé a ser testigo protegido hasta que saliera al juicio. Todavía a día de hoy sigo siendo testigo protegido. Se lo comentaba antes a Begoña, me llevaron a las Oblatas, estuve con las monjitas 2 años hasta que cumplí los 18, casi los 19. Ellas me curaron, me ayudaron, me levantaron y después pues estuve de un piso franco en otro piso franco hasta que salió el juicio 6 años más tarde. De acá para allá, porque recuerdo que me transportaban de un lugar a otro, todo en secreto, no te asomes a la ventana, no podía salir a la calle, en confinamiento, un confinamiento era también. Y bueno, ya salió el juicio y todo, y a partir de ahí pues me dieron una nueva identidad y ahí está el mundo, aquí. Y yo, claro, yo digo, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, yo soy peleona y sí, salí adelante. Y una de las cosas que me ayudó a salir adelante fue el voluntariado. Gracias al voluntariado empecé a pensar que a lo mejor no era tan inútil y que podía hacer cosas por los demás. Y me empecé a meter Estuve con Médicos Sin Fronteras viajando, hice algunos cursos, me formé con las Oblatas, me ayudaron mucho también en esto,
me curé físicamente, psicológicamente no te curas nunca, tienes que aprender a vivir con ello, o sea, es algo con lo que está ahí y tienes que, no lo curas, simplemente rodeas, te adaptas a lo que has vivido y vas para adelante con ello, ¿no? Y tiras para adelante. ¿No? Una de las cosas que más me ayudó, digo otra vez, fue el voluntariado. Amnistía Internacional, viajé por el mundo, estuve en varios países ayudando en lo que podía y como podía, porque me llenaba, eso me llenaba y me quitaba las ganas de querer morirme, por ejemplo, ¿no? Tuve muchas ganas de morirme muchas veces y sentimientos muy reales de querer desaparecer y de que yo pues tenía miedo y no quería vivir con ese miedo y pensaba que una de las formas de no tener miedo era muriéndome. Y bueno, pues no sé, la vida te enseña, te ayuda y sales. Si tú quieres y eres fuerte y te quieres a ti misma o intentas quererte a ti mismo, pues sales para adelante. Por eso también quiero decirle a todas las jóvenes, a todas las mujeres que estén pasando por esto, pues que luchen, que se puede salir, que no es tan difícil salir, que es duro, amigas, ellas lo saben, pero que se puede salir, se sale, se lucha y se pelea y la vida pues merece la pena vivirla. Quisiera decir una cosa muy importante también. Ahora soy feliz, tengo un marido estupendo, me casé hace 10 años, es una persona que me apoya muchísimo. Gracias a él he descubierto que se puede ser feliz también. Él me enseña muchas cosas de la vida, sobre todo a quererme a mí misma, que hay otra clase de hombres en el mundo, aunque me ha costado casi 30 años descubrirlo, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Que me gustaría decir algo muy importante y con esto ya creo que voy a dejarlo porque yo creo que ya he contado más incluso de lo que pensaba contar. Quiero decir que el proxeneta o el tratante es un culpable, sí, pero quiero decirle a la gente que el culpable de verdad de toda esta situación es el putero, es el demandante. Es duro, es muy duro identificar al putero, es muy duro porque es duro identificarlo como el origen del problema, porque el putero es padre, es hermano, es abuelo, es tío, es amigo, es jefe, es duro. Tener un monstruo al lado y no querer verlo no lo hace menos monstruo. El hombre tiene que dejar de consumir prostitución, tiene que dejar de pagar por el cuerpo de una mujer, tiene que preguntarle a una mujer si desea estar con él y si le dice que sí, pues estupendo, y si le dice que no, pues estupendo también. Pero no empeñarse en comprarlo. No debería de ser un producto el cuerpo de nadie, para nadie. Y pues ya está. Os agradezco mucho que me hayáis escuchado. Bueno, ya está, es una forma de hablar, Marieta, porque creo que hablo por todas, que muchísimas gracias, qué valentía, qué entrega, que uf, voy a hacerlo, ¿vale? Voy a seguir, pero es difícil y duro cuando se ha escuchado algo tan real, ¿no? Y que aunque otras veces lo hemos comentado, ¿no? Pues nos intentamos poner en la piel y por lo menos para mí me es imposible porque es tanto el miedo, tantas sensaciones que me desbordan, ¿no? Y creo que no, que tampoco ayudo en ese sentido, ¿no? Sino que hay que ir trabajándola de otra manera. Y bueno, pues obviamente sí que tenemos que ir un poco más
Estoy de acuerdo con lo que dices. Ahora, a estos minutitos podemos ya hablar las cuatro. Y, y creo que, no sé lo que pensarán ustedes, pero creo que ella ha puesto bastante el tema de, al margen de todo lo que hemos comentado, de la educación, de todo, es eso, ¿no? Sin esa figura, sin esa figura del putero, hay dos cosas que me han quedado, pues, bueno, que ya las sabíamos, ¿no? Sin esa figura, pues, como no, lo de siempre, ¿no? Si no hay demanda, tampoco existe la oferta, ¿no? Y un poco lo que hablábamos antes. Y luego, algo que ha comentado Begoña, creo que fue Begoña, y que yo lo tenía un poco entre las cosas que fui haciendo para esta charla y tal, pero bueno, al final, claro, quieres meter tanto que yo le decía a las compañeras del partido, digo, sería un batiburrillo, tengo un potaje de lo que decías tú, y tanto que abarcar, que digo, voy a centrarme porque al final esto va a aparecer yo sola aquí hablando conmigo misma y tampoco, no soy ninguna youtuber, no tengo yo esa capacidad, ¿no? Pero sí esa salida que siempre nos dicen a las mujeres, ¿no? De siempre te quedará. O cuando dices, pues joder, me quedará sin curro, tengo que estar... No sé qué es, en que a ustedes siempre les queda, ¿no? Siempre está el flipado de turno que te suelta esa pretendida broma. Que además yo para eso me estoy proponiendo, porque es muy difícil ser feminista, estoy totalmente de acuerdo, de eres la corta rollo de los chistes, no, es que hay cosas con las que no podemos seguir. Una cosa es la libertad de expresión, otra cosa son los chistes, pero hay una realidad. Cuando esa realidad a lo mejor deje de existir, pues a lo mejor podremos hacer chiste con eso, ¿no? Y bueno, lo que quería plantear era también que incluso las mujeres transexuales que están en ese paso de tránsito, llegando o no a cambiar de genital, yo ahí no entro, pero también la primera y prácticamente la única salida que se le ofrecen es la prostitución, cosa que no pasa en el hombre transexual, es decir, la persona que transita hombre. Entonces, no sé si por ahí un poco, porque a veces, no todas, ¿no? Pero yo... Yo es que ahí, Yurma, te voy a poner un ejemplo claro para que veas. Hasta que se modificaron las leyes por las cuales, por ejemplo, en Canarias las mujeres, hombres en tránsito que pasaban a ser mujeres transexuales, no había una ley que las cubriese y la sanidad no las cubría. Ahora sí la ley te cubre todo Sí, esto. En Canarias te cubre la sanidad, en España, en todos sitios te cubre el tránsito. Claro, mira, hace poco ha aumentado con el confinamiento. Yo me gusta hablar de casos reales, ¿no? Porque con lo que trabajo. Entonces, hay una calle cerca de Lugo en el que apareció a partir de, estoy hablando, julio, agosto, septiembre del año pasado, o sea, cuando empezó el confinamiento fuerte, empezaron a aparecer por una calle, empezó a llenarse otra vez de transexuales, sí, en Las Palmas, al lado cerca, Lugo aquí, sí, vale, sí. una de las calles paralelas, y de repente, que por la zona que más trabajamos, ¿sabes? Primero pues están las oficinas, donde casi todo donde está Centro Lugo, Médicas del Mundo. Digo médicas porque me da una rabia que digan médicos. No lo van a cambiar, pues les cuesta. Pero, y el programa Daniela y Gama también. Entonces empezamos a darnos cuenta de que había un aumento. Estuvimos repartiendo mascarillas por toda la zona. Entonces por la noche me di cuenta de que empezaba a haber muchas trans jóvenes, ¿no? Claro, entonces con ellas estamos trabajando y yo les preguntaba, digo, pero vamos a ver si aquello de que necesitabas el dinero para hacer la transición ahora la tienes ya pagada por la... Entonces me dijo una frase que a mí se me ha quedado, dice, pero ¿a qué mujer, Begoña? Digo, ¿cómo que a qué mujer? Dice, ¿a qué mujer me transformo? No, es que no solo te puedes transformar, hacerte una mastectomía doble, no solo quitarte los genitales, no solo hormonarte. Quiero ser un tipo de mujer concreto, sexualizado, que es lo que quieren. Además, como ya saben, la mayoría de las transexuales que están dentro de la prostitución no se lo hacen completo porque se paga más por tener pene, que es curiosísimo, ¿no? Porque esto es una cosa para mirarlo, pero pagas, o sea, si te quitas el pene, aunque
Y cuanto mayor sea tu pene, más cobras, ¿eh? Aunque seas una mujer de aspecto. Y después también pasó que aumentó, otra vez volvieron muchas jóvenes transexuales a la prostitución porque lo estaban haciendo en el sur de Gran Canaria. Recordemos esto del turismo sexual, que no es ninguna broma, ¿eh? Uno de los grandes focos del turismo sexual no solo es el turismo sexual, es el gay, el LGTBI, o sea, en el sur de Gran Canaria, muchos chicos jóvenes se empiezan, van al Jumbo y acaban prostituyéndose. Cuando son las Gay Pride, hay muchísimos adolescentes canarios que se prostituyen en las Gay Pride. Entonces, hay muchas cosas que deberíamos atender. Y entonces se cerraron esos sitios, no hay turismo, y volvieron a Las Palmas y a las casas. Entonces necesitaban, pues se prostituyen para mantener el nivel de vida, y muchos pueden tener buenas relaciones con su familia y pueden adquirir, o sea, estamos hablando de lo mismo, no es más ni menos, o sea, vale, estamos hablando de lo mismo. Es que me gustaría que quedase claro, porque Sí. yo que trabajo con todas, desde de muchos perfiles, pero es que casi todas las historias son iguales, ¿vale? Claro. Y sobre la... retomando... Quería perdón. añadir una cosita. Como este acto es sobre el 8 de marzo, quería centrarme en la prostitución de mujeres y la trata con fines de explotación sexual de niñas. Y sobre todo en el estudio que realizamos durante 2 años, recogimos varios aspectos muy importantes. Lo que pasa es que no he podido compartir aquí y me dio mucha pena porque tenía los datos, ¿no? Y mientras Begoña y María han intervenido, y tú también, Yurma, yo iba haciendo un recorrido por los datos de ese estudio, donde recogía los distintos métodos de captación y reclutamiento. Uno de ellos era a través de Chico Guapo, como ha comentado María, del Lover Boys, que se llama ahora, a través de la vulnerabilidad en centros de protección de menores, niñas que están en centros de protección por las razones que sean y que son captadas, ¿no? Pero también... Ese es el perfil, perdona Esther, ese es el perfil que más tenemos ahora, por ejemplo, dentro del proyecto, ¿eh? Entonces, bueno, a través de la trata también, del tráfico y posterior trata, pero hay cuestiones que son muy, desde mi punto de vista, muy coincidentes, y que yo creo que ya podemos atrevernos a hablar de una teoría sobre la industria para la explotación sexual, lo que decía yo antes, de una política. Cuando María estaba hablando, no lo voy a repetir porque es súper doloroso, de esos castigos que son castigos de género, son castigos de género con el intento de doblegar a la víctima, doblegar su voluntad, y con lo cual la víctima se tiene que partir en dos, tiene no me sale ahora la palabra, tiene que establecer un proceso por el que no pensar, pero también... Fíjense que cuando hicimos las entrevistas a las mujeres y también al putero canario, residente canario me refiero, es curioso cómo, si contrastan los discursos de ellas y de ellos, es que no tiene nada que ver. Ellas están ahí por necesidad o por coacción, porque están retenidas, y otras porque tienen que comer, y ellos lo viven ahora como una actividad de ocio como otra cualquiera, o sea, como el que va a jugar yo qué sé, al tenis. Y además es increíble la falta de indecencia y de Empatía. responsabilidad, empatía, efectivamente, gracias Begoña, de empatía y de ética, para cuando hablan de las mujeres. Nosotras establecimos una tipología, además de puteros. Hay una tipología que son potenciales agresores sexuales, evidentemente, porque además van a dañar adrede. Pero es que además luego está el consumidor
que es un mercantilista, que considera que... Perdona, potenciales agresores sexuales, no, ya lo son, ¿no? No, sí, sí, pero Ah, además, vale. No. sí, pero me Potencial. refiero, evidentemente que lo son desde mi perspectiva, pero estoy hablando de cosas que aquí no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, que lo sabemos que hay, pero no lo voy a decir. Lo inimaginable, ¿no? Lo inimaginable. De hecho, hay estudios ya en Estados Unidos donde muchos de los presos que están imputados por graves delitos sexuales son consumidores de pornografía y de prostitución. Entonces, piense que el peligro que tenemos en estos momentos, en esa naturalización de esta violencia, es que se convierta en un servicio como otro cualquiera. Es decir, como el que va a un centro comercial a comprar un bote de tomate, va a comprar, y además los verbatim que hemos sacado, el de las entrevistas a los puteros, te dicen que, bueno, pues que es un mercado, que tienen curiosidad en follar con mujeres orientales, negras, niñas, jóvenes, embarazadas, viejas, en grupo, probar el 2x1, probar los tríos. O sea, que hemos llegado a un nivel que yo creo que si el Estado en estos momentos, soy muy pesada, pero de verdad que yo necesito repetir esto porque es muy importante que los gobiernos establezcan leyes, pero leyes que protejan a las mujeres, que realmente las ayuden a salir, aquellas que quieren salir, y que vayan directamente a disuadir la demanda. Y estoy a favor de que penalicen a los puteros, porque si es un delito, tiene que ser un delito. O sea, el que usa y abusa de una mujer tiene que ser un delito, pero además tenemos que hacer campañas para evitar que esto se acabe convirtiendo en un servicio como otro cualquiera, sobre todo porque lo que hay detrás son mujeres y niñas. O sea, María ha contado su experiencia, Begoña nos puede contar otras experiencias en su intervención, yo a lo largo de mi trabajo también, pero en realidad la cara invisible de todo esto es el putero. Mientras el movimiento feminista está discutiendo si podemos llegar a discutir cualquier método que sea, digamos, loable para abolir la prostitución y para ayudar a las mujeres. Lo que yo no entiendo es por qué estamos discutiendo de esto las mujeres cuando es un problema que han creado ellos y que lo sufrimos nosotros, y ellos están absolutamente invisibilizados, cuando son ellos los que tienen que dar un paso hacia adelante en sus espacios. O sea, porque es más fácil focalizar en la mujer, bueno, claro, siempre, claro. Entonces, ¿cómo vamos? Claro. Porque además, ¿cómo vamos a ir? Además, pienso que es algo también cultural, ¿cómo vamos a ir a ese pobre hombre de familia que además lo hace para desestresarse porque con los hijos, la mujer que la agobia? O sea, eso que veíamos antes, ¿no? Esa naturalización de esas conductas, ¿no? Es que, claro, es algo tan culturalmente aceptado, es algo tan culturalmente aceptado que es que te ofrece. Hay un señor, mira, hay un señor que Begoña ha lo ha puesto... dicho antes, pero Begoña lo ha dicho antes. Vamos a ver, ¿quién pensaría, además lo has citado, Begoña, y ya me callo, de verdad? ¿Quién iba a un debate genial que podemos hablar todas? ¿Quién iba a imaginar que el sistema esclavista, bueno, sigue habiendo esclavitud, pero como macronegocio económica, porque vamos a ver, la esclavitud no fue solo un tema de pensar que las personas negras eran inferiores, no era un tema solo biológico, eso se construyó después, era un tema económico. ¿Quién iba a pensar que cuando esas feministas salieron, feministas y no feministas, pero cuando el mundo despertó y empezó a pedir la abolición de la esclavitud, se iba a producir? Entonces, a mí lo que me parece absolutamente, de verdad, denunciable es que los estados y nuestros representantes políticos den la espalda a esto y además se permitan financiar actividades que invisibilizan esta realidad. Eso es indecente. Y entonces yo creo que de verdad, creo que además, igual de indecente que los hombres de este país que van de democráticos y de izquierda, igualitarios y de progresistas, hagan uso y abuso
de esta... Y ya me callo, chimpún. No, es que no tienes, yo creo que no tenemos que callarnos, ¿no? Sino, y es verdad y es así, ¿no? Esa doble moral, hoy lo conocíamos, yo le llamo el maravilloso sálvame de las redes sociales, que es Twitter, porque claro, tú entras a Twitter y te vas enterando de todo, y bueno, pues este político que dejó abierta, se hizo la foto, lo comentábamos antes, ¿no? De feminista, de no sé cuánto, de abolicionista, y claro, se le ve un montón de pestañas de página porno y de repente dice, hola, y estos son los que supuestamente van a, pero también un poco lo que tú decías, ¿no? O sea, ya no solamente se nos ha hecho, somos la mercancía, ¿vale? La mercancía con la que se fluctúan los precios, con la que hay ofertas y demás, sino que encima el propio producto son los que tenemos que solucionar y pedir que se deje de comprarnos. O sea, es que vamos, lo más surrealista del mundo. O sea, es Y como no si... votar a aquellos políticos y políticas que hacen apología de la prostitución. Pedirle a la ciudadanía que si Sí, sí, votan a estas personas están siendo cómplices. Y y si llamar a no, cosas por su nombre. ya está. María, No me levantes la mano, tú hazlo, tú hazlo. María, yo te quería hacer una pregunta. ¿Te acuerdas que decías, comentabas que es una de las estrategias dentro del sistema prostitucional, bueno, dentro del prostíbulo, es golpear a una para que las demás lo vean, dejar a una para que las demás lo vean? ¿No te parece una analogía con cuando yo digo el sistema prostitucional está ahí para que el resto de las mujeres veamos lo que puede pasar? O sea que muchas veces cuando ustedes cuentan los casos y cuando cuentan las experiencias personales, es como una llamada, ¿no? Como, no lo sé. Quería preguntar si tú lo veías así. Sí, lo veo así. Es una forma de dar ejemplo de lo que te va a pasar, de lo que por dónde vas a, que a fin de cuentas no es un ejemplo, porque al igual que yo he estado en el lado de las que miraban como en fila, cómo se aleccionaba una compañera, también he estado en el lado de allá, ¿no? De la que es golpeada mientras las demás miran. Sí, estoy de acuerdo contigo en esto. Es que es tremendo. O sea, yo ahora mismo estaba viendo el chat, las preguntas que estaban poniendo por el Facebook. Y había un compañero que seguía hablando del oficio más antiguo. O sea, es que estoy hasta el coño, y lo siento mucho. Estoy hasta el coño. Estamos. Es la explotación más antigua, más grave que existe de sometimiento de la mayoría de la población. Es uno de los pilares del patriarcado, y hasta que no nos demos cuenta de esto, señores y señoras, olvidémonos de salir el 8 de marzo a manifestarnos. Es que el feminismo es abolicionista de fundación, de fundamento, de raíz. No puedes no serlo. Y después hay otra cosa que también he visto y era una pregunta muy interesante que me gustaría responder o decir. La responsabilidad. La responsabilidad es del Estado. Esto lo dice Esther siempre. La responsabilidad es del Estado. ¿Y sabes quién la estamos supliendo? 3 ONG que no recibimos, que yo sí les cuento lo que nos llegamos a conseguir, que es la calderilla de la calderilla de la calderilla, porque no le importamos a nadie, porque no son mujeres que les importe un carajo a nadie, que es tremendo, que no, esa es otra violencia que tenemos que soportar constantemente. Tener que estar regateando y pidiendo, es que no se pueden imaginar lo que puede llegar al ser el día a día, la frustración tan grande que acabas sintiendo. De jañitarte como ahora, para que lo vean, lo que veo yo y lo que escucho yo todos los días. Y me da una rabia tan profunda por la responsabilidad del Estado, que no la está cumpliendo. No está cumpliendo con los preceptos de los derechos humanos, que es verdad, justicia y reparación. Ni las ve. Por eso no hay verdad ninguna. No No es hay, que no, es no que hay no las vea, justicia. yo creo No que las sí quiere las ver. ve. Recuerdo en un Sí, programa, para perdona que te prostituirla. interrumpa, sí, que yo No. creo que sí se ven a las prostitutas, de hecho a las putas más que a las prostitutas. Recuerdo un programa de radio, creo que fue, en el que Pepa Bueno le preguntaba a un político que si era habitual la práctica de contratar putas, ¿no? El famoso bolquete. Si los políticos empiezan con esto, ¿qué fe puedes tener
¿Qué confianza puedes depositar en esta gente? Si ellos mismos dicen que hacen uso de ellas, de las putas, y las llaman así, putas además, porque... Pero aquí tenemos lo que dice Esther. Nosotros tenemos, o sea, a ver, ¿qué no importancia se tiene puede la tener ciudadanía? confianza. Pero bueno, tenemos una responsabilidad como ciudadanía y como sociedad. Tenemos el derecho al voto. Vale, ¿qué estamos haciendo con nuestros votos? ¿Estamos exigiendo que no haya en las listas? ¿Estamos exigiendo que haya dentro de las agendas políticas porque claro, es muy fácil, nos dicen a las abolicionistas. Oye, me encantaría tener todas las respuestas que darte para solucionar esto. Me encantaría, si las tuviese ya estaría en la mesa. Te lo puedo asegurar. Porque por conociéndome a mí, a las que estamos aquí peleando, a las que estamos aquí, las tendríamos ya en la mesa. Son difíciles, pero una empieza muy sencilla. No por los que ya están, como dice Esther siempre, que la naturaleza actúe, ¿no? Sino por los que ya tenemos. O sea, ¿qué educación sexual estamos dando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos haciendo el control parental con la pornografía? Es que eso lo podemos hacer ya. Y después con las mujeres, ¿cómo que no? ¿Cómo que las casas de acogida sean de ONG? Que en Canarias solo haya una casa de acogida. Que ahora mismo con las mujeres migrantes no se sabe dónde están las mujeres migrantes y que la mayoría de ellas son víctimas de trata, que las únicas que podrían estar haciendo los análisis de validación si son víctimas de trata no se los están dejando hacer, que han puesto a un señor que les hace los trabajo social, que han puesto un tío con todas las recomendaciones internacionales que no puede hacer un hombre en las valoraciones de trata y lo primero que le pregunta, que me estoy cabreando, lo primero que les pregunta es, ¿ustedes son víctimas de trata? ¿Qué le va a decir una mujer que ha venido en patera, que lleva 2 años en tránsito, que está vendida? ¿Qué te va a decir? ¿Sin guango? ¿Papa frita? ¿Qué no te va a decir? Pues tenemos que mirar todo eso. ¿Dónde están las mujeres que están llegando en patera en Canarias ahora mismo? Que sabemos que son todas víctimas de trata. Sin vergüenza. No salen ni preguntan ni las nombran. Desaparecen. ¿Cómo desaparecen? Pues se lo digo yo, en furgonetas, en ruló, en los barcos. ¿Y saben lo que tienen que hacer durante el tránsito? Hasta llegar a la península, prostituirse. Y muchas no saben si llegan. Solo pregunten eso. ¿O qué pasó con el caso de las lobas? Es que de verdad, como sociedad, es de una hipocresía tan grande, es tan vergonzoso. Como decía Mabel Lozano, mírala, están desnudas de derecho. Sí, sí, y además Ya me he quisiera... cabreado, ya me subió, ¿ves? Pues yo Ahora la encantada atención, de que ahora me te toca bien la cabré atención. muchas veces más, y de hecho creo que vamos a seguir invitándolas para otras a otras charlas, otros coloquios, y yo recomendaría también pues que vieran todos esos documentales, que leyeran los estudios que ha hecho Esther, los documentales de Mabel. Yo algunos he tenido que verlos por parte, lo tengo que decir, porque son duros, y yo que ahora recién poquito he sido mamá de una niña, pues te das cuenta de un montón de cosas, ¿no? Que aún intentando ponerte siempre esa capa violeta, cuesta muchísimo, y todavía a veces vas girando ahí en esos sonos y no podemos decaer en ello, ¿no? De verdad, muchísimas gracias a las 3. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Yo es que de verdad no me salen las palabras, porque me quedaría aquí hablando todo lo que estoy aprendiendo, desde la experiencia personal de María, de los estudios de Esther, desde el trabajo diario de Begoña. Muchísimas gracias. También agradecer, por supuesto, a las entidades colaboradoras, a Izquierda Unida Canarias, por prestarnos la sede, por supuesto a la compañera Seila Colón, que no estoy diciendo nada, pero es la que ha montado todo esto, un aplauso grande a Seila, que está ahí calladita, ni sale ni nada, está ahí con donde pone PCC, esa es ella está ahí detrás, y que esa cabeza pensante es la que empezó a ordenar todo esto, nos fue metiendo, y nada, emplazarlas para cualquier cosa que tienen esta plataforma, nos tienen a nosotras. Siempre llevamos en el programa el abolicionismo, creo que somos de los pocos partidos que lo llevamos, y a seguir convenciendo que esto no tiene que ser una cosa de un solo partido, tiene que ser un grito de la sociedad, y que lo gritemos, y que dejemos de pasar por molino de viento mirando raro a las chicas que están allí, y a quien miremos raro es al hombre.
al hombre que está, porque sabemos quién es el chulo, porque se sabe, se nota quién es el chulo y se nota quién es el putero que viene, ¿no? Y que empecemos a cambiar esa señalización. Muchísimas gracias a todas las personas que han seguido esta charla coloquio. Como digo, les iremos informando de otras y buenas noches. Muchísimas gracias, de verdad. Muy contenta. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias. María, un placer, un honor. Igualmente. Un honor. Y a Esther, es que de verdad, vamos a acabar casándonos las dos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Vamos a hacer un puente. Pues sí, yo les mando un abrazo y bueno, pues que me siento muy honrada de que me hayan invitado, de compartir esta mesa con compañeras tan estupendas como las que están aquí y las que están detrás. Y que hoy es un día pues para sentirse orgullosa de algunas organizaciones políticas de este país, porque yo creo que la decencia y la ética tiene que volver a la política. Sí. Tiene que estar en el centro. Sí. Ahí tenemos, Esther, tenemos a dos aquí, ¿eh? Las dos están en puestos de ahí, o sea que eso es importante. O sea que ahí están, peleen. Ahí estamos peleando, no solo tenemos, sino tenemos un gran equipo detrás, pues aquí nos tienen. y compañeros también. Aquí nos tienen cuando quieran, ¿de acuerdo? Gracias. Pues muchas gracias a todas también. Venga, hasta luego. Un abrazo. Chao.